Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Alberto Cerdán y nuestra invitada de 33 revoluciones por minuto, Lili Gutiérrez. Pues estaban comentándonos sobre cómo es el mecanismo de este examen de oposición y me gustaría también quizás hacer un poquito más adelante en las conclusiones, luego de terminar, cerrar el tema del concurso de oposición, no examen, como decía, una visión o una opinión general de cada uno de ustedes sobre el estado de la educación en México. Yo sé que es muy abierto, muy amplio decirlo de esta manera, pero puede funcionar, dar una opinión al respecto. Entonces, adelante, Alberto, estabas comentándonos algo. Sí, bueno. Este concurso de oposición, ¿bueno? Sí. Okay. Sí, comentaba, este concurso de oposición parte de una definición de perfil, parámetros e indicadores para los docentes, perfiles que fueron validados por el INE y que revisan varias dimensiones, por ejemplo, que un docente conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de sus alumnos, y un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Estas dimensiones que forman parte del perfil docente pues fueron valoradas a través de un instrumento que constó de 3 exámenes, uno que medía conocimientos y habilidades para la práctica docente, donde se valoraron aspectos del contenido curricular y de la intervención didáctica de los docentes, un segundo examen sobre habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales que valoraban temas como la mejora profesional, el compromiso ético y la gestión escolar y vinculación con la comunidad, y en algunos casos, en materias muy específicas como puede ser danza, por ejemplo, había un examen complementario. Estos 3 exámenes debían tener una puntuación mínima de 100 para poder considerarse suficiente. Quienes no estaban en el nivel 1, que es insuficiente, el nivel 2, que es suficiente y adecuado al desempeño docente, y nivel 3 es sobresaliente, que tiene una capacidad de generalizar a situaciones didácticas novedosas y complejas los conocimientos que tienen los docentes. Entonces, en estos 3 niveles es como se clasificaron a los docentes, y pues lo que nos dan como resultados es, ya mencionaba, que el 60.6% de los aspirantes no cumplieron con el estándar de suficiencia y que 3.5% tuvo un desempeño sobresaliente. Y algo muy relevante es que hubo maestros de Michoacán y de Oaxaca que tuvieron que viajar al Distrito Federal para poder presentar este examen debido a las protestas de la coordinadora, y que en el caso de los maestros de Oaxaca el nivel de sobresaliente fue muchísimo mayor que el promedio nacional. Estamos hablando que 9.1% de los maestros normalistas oaxaqueños estuvo en el nivel sobresaliente, mientras que el 3.5% fue el promedio nacional. Y esto habla de que no necesariamente el contexto socioeconómico o local es impedimento para tener un buen resultado en estas evaluaciones. Y sería muy relevante identificar en cada uno de los estados pues estos personas que tuvieron un desempeño sobresaliente, puesto que estas serían idóneas para estar frente a nuestros niños en los salones de clase. Liliana. Sí, de hecho, ahorita que revisaba esto que menciona
Alberto, cuando yo estaba haciendo el examen, tenía noción de que se iba a dividir por mi asignatura en dos partes. Yo apliqué el examen para la asignatura de formación cívica y ética. No era necesario el tercer examen. Entonces tenía esa idea con base en lo que había estudiado también, porque era una bibliografía sugerida muy densa, muy completa, y entonces yo desde entonces me empezaba a preguntar algunas cosas. Se necesita, de verdad, era indispensable que el aspirante tuviera un dominio muy, muy integral de la asignatura, de los contenidos que tenía que desarrollar en la prueba, y pues tenía un grado de complejidad bastante amplio. Entonces desde ya yo decía, es que está muy bien realizada en estos términos, con esta especificidad de las asignaturas, que me pareció algo además con muchísima lógica, que no fuera un examen general, porque claramente los requerimientos de una asignatura y de otra pues son altamente distintos. Entonces, desde ya se veía esa preparación en el instrumento de evaluación con mucho orden y pues vaya, con esa complejidad que también lo requería, ¿no? Y entonces, muchas de las personas que ahora reviso, que no aprobaron el examen y que tienen esa queja permanente, creo que desconocen en gran medida de cómo se pensó este instrumento de evaluación. Considero, como pedagoga y como aspirante, que estuvo en un nivel elaborado con mucha suficiencia, muy, muy pensado en ese sentido, de atender con mucha especificidad el perfil de cada uno de los docentes, de cada una de las asignaturas. Pienso que tal como lo mencionaba Alberto, pues eso fue un acierto innegable. Y es relevante, perdón. Sí, tengo yo una duda. ¿No será una especie también, yo no dudo esto que estás comentando, y me gustaría que retuvieras la idea que tienes ahorita por comentar, pero ¿no será también una especie de arma de doble filo también en el sobreentendido de que el nivel académico en general del país, por eso al final quisiera que la conclusión fuera sobre el estado de la educación en México, no es necesariamente el más adecuado, generar un proceso tan complejo, tan suficientemente elaborado, en función de que al final terminara resultando en todo este tipo de ambigüedades, más que de dificultades o de tropezones, como decías al inicio? ¿No tendrá ahí alguna cuestión, digamos, de doble filo? No intencional quizás, pero bueno, al final de cuentas sucedió, ¿no? Pero quizás sí intencional, porque de verdad que ya estando frente al examen, decía, es que cómo pensaron en este reactivo, por ponerles un ejemplo. En el plan de la asignatura, en los programas de formación cívica y ética, el tema, los valores de la democracia como sustento de tal, se ubican en el bloque 1, en el bloque 2, en el bloque 3. Yo decía, no, pero espérense, ¿cómo? De verdad que o tenías un amplio dominio así memorístico del programa, lo cual también me parece que era un punto bastante criticable. Claro. Y también me daba esa impresión, ¿no? Decía, yo lo sé, de verdad que yo lo sé, porque mi trabajo durante los últimos años ha sido el de editar libros de texto y necesariamente debo tener ese conocimiento muy a la mano. Pero un maestro con todo el perfil quizá de aula y de estar ahí muy al pie del cañón desde hace ya tiempo, pues no necesariamente tenía por qué saber con esa precisión en qué bloque estaba ese contenido, ¿no? Entonces yo creo que quizás sí también tenía esa intención, Raúl. Bueno. A ver, sí, creo que el punto que estás tocando es muy importante. Sería muy lamentable que este nuevo proceso estuviera atrapado en medio de una lógica en la cual resulta más relevante aprenderse de memoria contenidos y no sea un instrumento que permita valorar habilidades y capacidades que no necesariamente a través de la memorización se pueden identificar.
Tampoco diría que la memoria es mala, es decir, memorizar algunas cosas es útil para poderlas comprender, claro. pero también es importante saber qué es de lo que se memoriza relevante para la función docente. No estoy tan seguro que saber si es del bloque 1 o del bloque 3 sea relevante para la función docente. No, es absolutamente irrelevante. Creo que es más relevante saber por qué ese tema está ubicado en determinado bloque en función de una lógica de la construcción del aprendizaje sobre un tema específico. Es decir, claro. ¿Por qué crees que está en el bloque 2 después de tal y tal y tal tema? O, en fin, no sé. No, incluso otro tipo de reactivo, claro, que tuviera que ver con ese conocimiento de los programas, pero planteado de una manera distinta, sin duda. Y este va a ser el reto de los siguientes ejercicios. Pero también regresaría al punto que tocas, Raúl, y es los resultados de este concurso no reflejan más que el estado general del sistema educativo. Y en este sentido, lo que hay es un sistema educativo que en términos generales, cerca de 7 de cada 10 niños, según la prueba PISA, ven una hoja escrita y no comprenden lo que leen, o no saben hacer operaciones matemáticas básicas aplicadas a la vida cotidiana. Entonces, un sistema educativo que a niños de 15 años, después de pasar por primaria y secundaria, entrega estos resultados, resulta muy complicado que nos encontremos con profesionistas que hayan superado estas dificultades fácilmente. Y en ese sentido, los exámenes que se dan a los normalistas en cuarto y octavo semestre, pues nos muestran que en promedio tienen entre 55 y 60% de los aciertos correctamente respondidos, es decir, ni siquiera pasan con 6 estos exámenes intermedios. Entonces, no es un asunto de maestros flojos que no estudiaron, es un asunto de un sistema de formación inicial que no ha estado a la altura, y aquí quisiera poner el énfasis de garantizar el derecho humano a la educación de los niños. Y quisiera que no se perdiera esto de vista. Al final del día, todo este esfuerzo es para garantizar que las personas más preparadas estén al frente de los niños, para garantizar un derecho, para que el Estado garantice un derecho a través, sí, de infraestructura, sí, de planes de estudios, sí, de un cuerpo de apoyo necesario, indispensable, a través de asesores técnico-pedagógicos o de supervisores, a través de participación ciudadana, a través de transparencia y rendición de cuentas al interior de la escuela, y también a través de los maestros. Y de manera que para que el Estado garantice este derecho humano a la educación de los niños, que es el derecho a aprender, pues necesita asegurarse de que estén las personas idóneas. Y recientemente salió una encuesta a docentes donde cerca de una quinta parte de los maestros en México, ya en funciones, declara no sentirse preparado en los contenidos que da en su clase, declara no sentirse preparado en la pedagogía y que no tiene práctica en las materias que imparte. Y esto es muy, muy grave, porque además 95% de estos mismos maestros declararon haber recibido alguna capacitación en el último año. De manera que o la capacitación es insuficiente, o hay problemas en la formación inicial que deben resolverse, y que este instrumento de evaluación debiera ser no más que un indicador de algo mucho más profundo que debe resolverse en nuestro sistema educativo, que además de la infraestructura que está en pésimas condiciones, además de mejorar los salarios de los maestros para que sean verdaderamente dignos y sea una aspiración, y lo digo genuinamente porque lo es en Finlandia y es en muchos países, que un joven diga, pues, o soy corredor de bolsa, o soy ingeniero, o soy maestro, y sea un dilema profesional serio, para que lleguen, insisto, las mejores personas, los mejores mexicanos, para formar a las futuras generaciones de mexicanos. A ver, vamos a ver. Tenemos en el chat algunas
preguntas. No sé si quieras agregar algo más, Lili, mientras voy preparando las preguntas del chat para que puedan apoyarnos, Alberto, a responder. Sí, respecto a esto último que mencionas, Alberto, en la evaluación, en la segunda parte que era respecto a los temas de gestión y compromiso ético en el desempeño, había reactivos que me parecían pues bastante bien elaborados respecto a situaciones dentro del aula, porque además dentro del aula se viven N cantidad de escenarios y entonces las respuestas no son nada subjetivas. Claramente era una la respuesta y tenía que ver justamente con esta práctica ética y cómo como docente y como al asumir esa responsabilidad tan maravillosa, cómo es que tú resuelves esa situación. Y además eran reactivos bastante incluyentes. Me pareció que esa parte estuvo muy, muy bien pensada. Bueno, pues yo veo el tema es extensísimo y me hubiera gustado también concentrarme mucho más sobre cuestiones en general del estado de educación, que me parece que abarcó bastante bien Alberto. Pero vamos a saludar a nuestros amigos que nos están escuchando en el chat. Claro, desde luego saludar a todo el público en general que nos está escuchando y darles las gracias por estar acompañándonos. Está Tres Levi, Mauricio BR, Vampire Cruz 1, Noaí, Iván de Lao. Noaí dice, ok, nos preparamos bien y después en dónde trabajar, manejando un taxi. A ver, déjenme continuar con esto. Dice Mauricio BR, en México, en primaria, la secu, en la prepa, siempre te hacen aprender todo de memoria. Me parece que Vampire Cruz también preguntaba algo, o no, era Mauricio BR, perdón. Me preguntaba algo que me parece que sí es algo que puede responder muy, muy inmediatamente. Es una confusión constante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Alberto, entre el Sindicato Nacional de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores, que es el SNTE y el CNTE? En términos formales, y para que no haya, en términos formales son lo mismo. Es decir, solo hay un solo sindicato en el país y se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es un asunto desde que viene de los años 1943, donde pues había sindicatos comunistas, había sindicatos socialistas, había sindicatos de diferentes corrientes ideológicas y pues todas se fusionaron en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en un asunto que fue pues enteramente funcional para el régimen, ciertamente no para los trabajadores. El sindicato se divide en 61 secciones. Estas secciones sindicales abarcan más o menos a cada uno de los estados de la República, y en estados donde hay mucha población se llegan a dividir en 2 o hasta en 3 secciones. Por otro lado, también en estados de la República donde hubo conflictos magisteriales, pues sin tener en cuenta la población, salomónicamente se dividieron las secciones para poder complacer a todos las corrientes que estuvieran en conflicto. Y en ese sentido, la sección 22, las de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán y la sección en Chiapas y también en el Distrito Federal, por ahí de los años 70, fundaron esta coordinadora en 1979, si no mal recuerdo. Fundaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como una facción disidente de la cúpula charra, así se le llama, del sindicato. Esta cúpula, que solo ha tenido 3 grandes liderazgos: el primero, Jesús Robles Martínez, que duró 23 años ahí; después Carlos Jongitud, que duró 17 años; Gordillo, que duró 24 años, pues han ejercido un liderazgo autoritario
y esta coordinadora nace pues para enfrentar a este sindicato. Sin embargo, desde mi punto de vista, lamentablemente la coordinadora, lejos de romper el acuerdo político corporativo y, por ejemplo, el control de las plazas, el control de los presupuestos, pues más bien extendió estas prácticas y tiene la legitimidad de ser una resistencia al autoritarismo del liderazgo sindical. Sin embargo, lamentablemente, desde mi punto de vista, pues no practica la democracia en su interior, ya que solamente en el caso de la sección 22, solo aquellos que estén de acuerdo con el movimiento democrático de transformación educativa pueden acceder a las plazas, y si alguien piensa diferente, pues no puede acceder a las plazas, y eso pues también es una suerte de autoritarismo. Claro. En fin. Bueno, a ver, vamos a ver otros comentarios que hacen, porque ya estamos en punto de irnos casi. Dice Vampire Cruz, y los chavos excluidos de la educación media y superior. Pues sí, comúnmente esto sucede. Luego, Tres Levi dice, ética y civismo se debería incluir desde la primaria. Entonces, ya está incluida. Sí, es lo que me parece. Ahora ya está incluida en los programas. Y muy bien, bueno, pues me parece que por ejemplo, a la pregunta que hacen ahí de prepararnos bien y después en dónde trabajar manejando un taxi, que es algo que sucede con frecuencia en México, ¿no? Sí, eso da para otro gran tema, cómo el modelo económico no ha sido capaz de generar los empleos del nivel profesionista para los cuales están preparando a sus jóvenes. Y entonces salen con un título universitario a puestos laborales para los cuales en realidad, para todo fin práctico, se requiere un título técnico, pero están ocupando esas plazas con esos salarios. Entonces, si el sistema económico no genera plazas o puestos de trabajo para los jóvenes universitarios, pues lo que se da es un deterioro masivo y una ineficiencia en el uso de los recursos de la educación superior. Pero ese es otro gran tema. Así es. Bueno, pues Alberto, de veras que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado aquí charlando con nosotros. Liliana, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy en este tema que realmente es importante para todos en el país, que es el tema de la educación, ahorita con esto en coyuntura, que son el concurso de oposición para la educación básica. Y no me queda más que agradecer a los que están escuchándonos. Alberto, pues unas palabras de despedida, quizás. Pues ojalá puedan entrar a nuestra página del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del CIDE, es pipe.cide.edu. Ahí es en donde pues pueden encontrar más información de nuestro programa, y en el Twitter PipeCide, ahí estamos también. Muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, pues vámonos con música. Ahorita les ponemos en el chat el sitio electrónico que nos recomienda Alberto. Estamos escuchando a los tres el día de hoy, la selección musical que hizo Lili Gutiérrez. Hasta la próxima emisión. Pertinente, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de sus alumnos, y un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Alberto Cerdán y nuestra invitada de 33 revoluciones por minuto, Lili Gutiérrez. Pues estaban comentándonos sobre
cómo es el mecanismo de este examen de oposición. Y me gustaría también quizás hacer un poquito más adelante en las conclusiones luego de... Posición. Bueno. Sí. Sí, comentaba, este concurso de oposición parte de una definición de perfil, parámetros e indicadores para los docentes, perfiles que fueron validados por el INE y que revisan varias dimensiones, por ejemplo, que un docente conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica. Las dimensiones que forman parte del perfil docente pues fueron valoradas a través de un instrumento que constó de 3 exámenes, uno que medía conocimientos y habilidades para la práctica docente, donde se valoraron aspectos del contenido curricular y de la intervención didáctica de los docentes, un segundo examen sobre habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales que valoraban. Cerrar el tema del concurso de oposición, no examen, como decía, una visión o una opinión general de cada uno de ustedes sobre el estado de la educación en México. Yo sé que es muy abierto, muy amplio decirlo de esta manera, pero puede funcionar, dar una opinión al respecto. Entonces, adelante, Alberto, estabas comentándonos algo. Sí, bueno. Este concurso de